Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a replicar una base de datos Firebird en modo síncrono. Lo vamos a hacer en 4 sencillos pasos. Vamos a tomar la base de datos maestra, vamos a crear una réplica, la vamos a configurar como de solo lectura y vamos a hacer que los datos se sincronicen. ¿Listos? Empecemos. Tarea número 1. Crear la réplica inicial. Ok. Lo primero que voy a hacer es crear una copia de mi base de datos maestra. Voy a usar una base de datos que yo ya tengo creada que se llama empleados FBD. Para copiarla de forma segura, primero voy a detener el servidor Firebird. Para hacer esto, presiono la tecla Windows y la tecla R y escribo services.msc y le doy Enter. Aquí aparece la ventana de servicios. Busco Firebird Server en la lista y lo selecciono. Hago clic derecho y selecciono Detener. Listo. Ahora voy a la carpeta donde está mi base de datos maestra, que en mi caso está en el disco C en el directorio Databases. Aquí está el archivo empleados FBD. Hago clic derecho, selecciono Copiar, luego Pegar en la misma carpeta. Ahora le cambio el nombre, la voy a llamar réplica.fbd. Voy a subir esta réplica a un servidor Linux que tengo en DigitalOcean. Para hacer esto, voy a usar el programa WinSCP. Es gratuito y muy útil. Abro los dos directorios, el de origen y el de destino, y arrastro el archivo réplica.fbd a la carpeta Home Databases que ya tenía creada en mi servidor remoto. Vamos a aprovechar para darle permisos de lectura y escritura a este archivo para no tener problemas de acceso más adelante. Tarea 2. Configurar la réplica como de solo lectura. Ahora voy a hacer que mi réplica sea de solo lectura para que no se puedan modificar los datos por accidente. Necesitamos usar una herramienta de Firebird llamada JFix. La réplica ya está en mi servidor Linux, así es que abro la terminal y me conecto mediante el comando ssh como Jourdan @ y mi dirección IP. Me muevo al directorio donde está instalado Firebird con el comando cd a la carpeta opt firebird bin. Si hago un listado del directorio, podemos observar que aquí está el programa JFix. Ahora ejecuto el siguiente comando JFix. Un punto seguido de una barra significa que estoy ejecutando algo en esta misma carpeta. --réplica read only pone mi base de datos en modo de solo lectura. Y uso las credenciales predeterminadas. Perfecto. La réplica ya está en modo solo lectura. Tarea 3. Configurar el archivo replication.conf. Voy a editar un archivo de configuración llamado replication.conf, donde vamos a definir la información para conectar la base de datos maestra con la réplica. Abro mi explorador de archivos y me voy a C Program Files, Firebird 5. Aquí encontraré el archivo replication.conf. Primero hago una copia de seguridad. Clic derecho, copiar, pegar y la renombro como replication.conf.back. Muy recomendable por si algo sale mal. Ahora abro el archivo original con mi editor de texto favorito. Hay mucho texto comentado. Lo borro todo y escribo lo siguiente. Database es igual a la ruta donde tengo la base de datos maestra empleados FBD y dentro de llaves se encontrará la información de la réplica. Es importante poner los datos y las credenciales correctamente. Tarea 4. Habilitar la replicación en la base de datos maestra. Vamos a decirle a la base de datos maestra que empiece a replicar. Para hacer esto, abro dbeaver, mi herramienta favorita de bases de datos,
y me conecto a la base de datos maestra. Me voy a la consola SQL y escribo los siguientes comandos y los ejecuto. Esto activa la replicación. Ahora voy a encender de nuevo el servidor Firebird. Presiono Windows R y escribo Services MSC. Busco Firebird Server en la lista. Clic derecho e iniciar. Probemos si funciona. Voy a abrir dos ventanas de dbeaver, una conectada a la base de datos maestra y la otra a la réplica. Abrimos la tabla empleados en ambas bases de datos y en la réplica voy a ajustar el refresh para que se actualice cada 5 segundos y podamos ver los cambios. Como podemos ver, si hago cualquier movimiento en la base de datos maestra, estos cambios se ven reflejados prácticamente de inmediato en la réplica. Es importante notar que si quiero modificar algo en la base de datos réplica, esto manda un error, ya que esta base de datos está configurada como de solo lectura, para de esta forma no corromper la integridad de los datos. Tarea adicional. Convertir la réplica en una base de datos regular. Si quiero usar mi réplica como una base de datos regular, por ejemplo, tras una falla de la base de datos maestra, hago lo siguiente. Como la tengo en mi servidor Linux, me voy a la carpeta donde está instalado Firebird y ejecuto el siguiente comando jfix. Esto lo que hace es que quita el modo réplica. En dbeaver me conecto a la réplica y desde la consola SQL escribo y ejecuto los siguientes comandos. Ahora, mi réplica ya es una base de datos independiente, totalmente funcional. ¿Qué hacer si no funciona? Si algo falla, te recomiendo hacer estas revisiones. Comprobar que el puerto 3050 esté abierto en el firewall, tanto en el servidor donde se encuentra la base de datos maestra como donde se encuentra la réplica. Este puerto es el puerto por default de Firebird. Verificar que las rutas que establecimos en el archivo replication.conf estén bien escritas y que las credenciales para acceder a la base de datos sean las correctas. Asegúrate que los archivos de la base de datos tengan los permisos de lectura y escritura necesarios. Listo. Acabamos de replicar una base de datos Firebird. ¿Qué te pareció? Déjame un like si este video te ayudó. Suscríbete para más tutoriales y nos vemos en el próximo video.